Hola gente, estamos en un nuevo video de la Legión del Saber. En esta ocasión tenemos a una invitada pues muy especial. Es pues muy famosa en YouTube. Bueno, para mí, bueno, yo como que sus videos como que sí los veo. En cierta medida la admiro por todo lo que ha pasado. Todo, Muchas bueno, gracias. pero bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién Bueno, es Monse Linares? hola, soy Monse Linares, soy paciente renal desde hace 10 años. Llevo unos meses trasplantada, poquitos meses, 4 meses trasplantada. Me dedico a hacer contenido para informar sobre la enfermedad renal y sobre la donación de órganos. Y aparte soy socióloga y estoy empezando a ser activista en pro de los derechos de los pacientes renales. ¿Tú por qué crees que sea importante la salud renal? Bueno, en primera instancia porque la enfermedad renal es una enfermedad que no se detecta en etapas tempranas, sino que se detecta ya que está muy avanzado el problema y que necesitamos terapias dialíticas y trasplantes. Y eso puede ocasionar que se vuelva, bueno, que sea un problema de salud pública porque implica muchos más gastos. Si la enfermedad renal se detecta a tiempo, el paciente puede estar en etapas, le llamamos prediálisis, por muchos años, controlado con alimentación, con actividad física, tal vez con medicamentos, pero muy controlados. Entonces el costo es muchísimo más bajo que cuando nos detectan ya la enfermedad que necesitamos con urgencia terapias dialíticas que son mucho más costosas. Costosas. Entonces, además de enfermedad renal, no da síntomas hasta que ya está muy avanzada, ¿no? O hay síntomas que confundimos mucho, ¿no? El cansancio, pensamos que es por estrés, por mucho trabajo, el dolor de cabeza, pensamos que es normal. A veces normalizamos el dolor, Sí, ¿no? sí, sí. Me duele la cabeza por estrés, porque estuve mucho tiempo en la computadora, porque tengo migraña, ¿no? Por un montón de cosas. Entonces, a veces confundimos los síntomas y no nos enteramos de que tenemos enfermedad renal. Entonces, estar conscientes, primero que nada, que los riñones existen, Ujú. que puede haber una enfermedad relacionada con los riñones y lo importante que son los riñones, siento que es muy importante pues para el público en general, porque cualquiera podemos estar expuestos a tener enfermedad renal. ¿Por qué crees que sea importante que las personas se cuidan a nivel, pues sí, a sus riñones básicamente? ¿Por qué crees que sea importante el cuidado de? Pues más bien yo creo que la salud integral, ¿no? Ujú. Es lo que debemos de cuidar. Yo hablo de los riñones porque es la situación en la que me encuentro, ¿no? Y es lo que he conocido a lo largo de estos 10 años, pero creo yo, y siempre lo he dicho como en mis videos, ¿no? Hacerse un chequeo cada 6 meses o cada año para que te asegures de que todo esté bien, no solo los riñones, porque hay mucha gente que me escribe y me dice, ¿qué estudios me tengo que hacer para saber que estoy bien de mis riñones? Pero creo que es todo en general, ¿no? Sí. Un check-up básico cada año para que sepas que todo esté bien. Porque, por ejemplo, mi tía, cuando estábamos en el protocolo de donación, Ujú. nos enteramos que ella tenía hipotiroidismo Sí. y era algo que ella no tenía diagnosticado, que no sabíamos que tenía, ¿no? Entonces fue un check-up que le hicieron ahí como para saber si podía donarme en ese momento y salió el hipotiroidismo, ¿no? Podría ser cualquier cosa, pudo haber salido igual que ella tenía algo en el riñón, Sí. ¿no? Sí, sí, Como sí. a veces pasa, hay un paciente que está en protocolo con algún familiar y resulta que su familiar también tiene enfermedad renal. Entonces, como que nada más asegurarte que todo en general esté bien, siento que es importante para que si hay algo que no esté bien, te puedas hacer cargo y hacerte responsable como de eso que te está pasando. Ok. O sea que tú recomiendas que se hagan químicas sanguíneas cada año, ¿no? Sí, cada año y que vayas al médico, ¿no? También Ujú. una vez al año, aunque sea, cada 6 meses. Bueno, hablando un poquito de tu canal de YouTube, ¿por qué iniciaste a hacer videos de la enfermedad renal? Yo tenía la idea de hacer videos desde hace mucho tiempo, Ujú. pero yo no sabía nada de edición, no sabía cómo, o Ujú. sea, cómo se hacía nada, ¿no? Ni la edición, ni cómo se subían los videos, no sabía nada. Pero siempre tuve como la idea de comunicar desde ese sentido, porque cuando a mí me diagnosticaron, yo tenía 17, casi 18 años cuando me diagnosticaron, y yo busqué información en YouTube, en internet,
y había muchos videos, pero de médicos, hablando en términos técnicos, que casi no se entendían, y entonces obviamente cuando estás recién diagnosticado, cuando estás joven, bueno, a la edad que sea también, no entiendes, ¿no? Todos los términos médicos, hay veces que suenan como tan impactantes que te da miedo, y entonces yo siempre como que tuve esa idea como de traducir el lenguaje médico para las personas que estaban recién diagnosticadas o que ya tenían tiempo diagnosticadas pero seguían sin entender su enfermedad. Entonces, en terapia de psicología, yo hablándolo con la psicóloga, me dijo, es que sí tienes que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que abrí fue el Instagram y me acuerdo muy bien que fue un 31 de diciembre que lo creé y se lo mandé y le dije, ya está creado, ¿no? Pero siempre fue esa idea, como que ser traductora de la enfermedad renal para el público en general, pero en especial para pacientes renales. ¿Qué sentías tú cuando muchas personas veían, bueno, tus videos tenían arriba de 1000 vistas, 500, o qué era lo que te causaba? ¿O decías, estoy haciendo un bien, o lo estoy haciendo, estoy por el buen camino, ¿no? O así, ¿o qué sentías? Sí, pues primero empezaron viendo mis videos, pues toda mi familia y mis amigos, ¿no? Yo al principio dije, bueno, solo me va a ver mi abuelito, pero después, bueno, empecé a ver que ya había muchos más creadores de contenido, personas que ya están como más avanzados en este canal, en este tema de influencers renales, Sí. Y personas que yo admiraba, ¿no? Y empezar a ver que las personas, por ejemplo, que me reconocían en el hospital, ¿no? Que me decían, ay, hoy te vi en el hospital. Como que dije, órale, o sea, creo que sí estoy llegando a mi público objetivo, ¿no? Sí. Que eran los pacientes renales. Entonces, pues obviamente me emociona mucho que poder conocer a más pacientes renales, porque aparte cuando a mí me diagnosticaron no había tantos jóvenes como ahora, ¿no? Sí. La mayoría de mis amigos de hemodiálisis pues era gente viejita y como que conocer que hay más jóvenes y más jóvenes que aparte se sienten solos, me gusta porque empiezas a crear como una red de apoyo. Y más, siento que cuando eres joven y te diagnostican es muy, muy complicado toda la carga emocional, porque estás como en una edad en donde piensas que ya vas a empezar a ser independiente, no sé, tienes planes como un poco más concretos de lo que quieres hacer de tu vida, estás ya pensando qué vas a estudiar o ya tienes decidido qué vas a estudiar, entonces como que ese diagnóstico llega y siempre piensas que ya, ¿no? Se acabó tu vida. Sí. Y que ya no vas a poder hacer nada, y aparte como no conoces muchos jóvenes, sientes que eres el único al que te está pasando, te sientes solo, aunque tu familia está contigo y te apoya, pues no te entienden porque no tienen el mismo diagnóstico que tú tienes, ni están pasando lo que tú, ¿no? O sea, tu familia vive un duelo totalmente diferente al que tú vives, pero sí te sientes solo. Entonces, como que hacer esta red de apoyo, más con jóvenes, porque son los que más usan redes sociales ahora, ¿no? Sí. Pues me gusta, o sea, me gusta poder crear esto. Por ejemplo, ¿tú por qué te diagnosticaron? O sea, bueno, sabes que soy nutriólogo, ¿no? Tengo entendido que puede dar por diabetes, por hipertensión o por alguna infección, sí, ¿no? ¿Tu diagnóstico cuál fue cuando te lo detectaron? No, mi diagnóstico fue desconocido. Yo no soy diabética, sí soy hipertensa, pero mi hipertensión fue secundaria a la enfermedad renal. Tú sabes que los riñones regulan la presión arterial. Sí. Pero mi hipertensión fue secundaria a la enfermedad renal. Cuando yo llegué a urgencias, mis riñones ya no eran biopsiables, ya estaban muy dañados y me dijeron que ya no valía la pena hacer una biopsia como para saber la causa, ¿no? La causa concreta, pero tienen varias teorías, porque yo de pequeña, por ahí, no sé por qué, por razones del destino o algo, me hicieron un ultrasonido renal y mis riñones estaban bien, pero yo era niña. Entonces tienen la teoría de que en mi segunda etapa de crecimiento mis riñones ya no crecieron. Entonces se quedaron como pequeñitos y no podían satisfacer como las necesidades de mi cuerpo ya más grande, ¿no? Ya más grande, ajá. Okay. Sí. ¿Y cuáles fueron estos síntomas que tú empezaste a sentir cuando te detectaron?
Yo empecé con cansancio. E incluso yo estaba ya en la prepa y a mí no me gustaba caminar. O sea, yo decía, no, mejor nos sentamos aquí a platicar, ¿no? Ujú. Y dicen, vamos a dar la vuelta. Y yo, no, mejor nos quedamos aquí sentados. Entonces, como que todos decían, ay, eres bien floja. Y todos, o sea, son como esas cosas, ¿no? Que te digo que confundes. Y entonces decían, ay, sí, muy floja, muy floja. Y yo, pues sí, sí soy floja, ¿no? Pero yo de más pequeña era como, pues deportista, porque bailaba mucho, estaba en academias de baile y todo. Entonces, ahora que lo ves hacia atrás, digo, pues no era floja. Sí, más bien estaba filtrando todo lo que tenía que Ajá, filtrar tus riñones, exactamente, ¿no? pero bueno, dices, bueno, a lo mejor entró a la adolescencia, se hizo floja, no sé, cualquier cosa. Y unos años después empecé yo a tener dolores de cabeza muy intensos que mi mamá decía, tienes migraña, porque ella sufre de migraña. Entonces me decía, ah, es igual que yo, tienes migraña, porque yo tenía los síntomas de que me dolía la cabeza, veía lucecitas, y llegaba incluso a tener vómito, Ujú. ¿no? Entonces yo tenía la idea de que yo tenía migraña, porque son síntomas muy parecidos de la migraña a la presión arterial alta, Sí. ¿no? Entonces, pues como 2 años o 3, pensamos que yo tenía migraña hasta que pues un día me empecé a sentir mal, se les ocurrió tomarme la presión, resulta que mi presión estaba muy alta, Ujú. amanecí con malestar general, o sea, como ya muy mal, y fue cuando me llevaron a urgencias y ya fue que me diagnosticaron la enfermedad renal. ¿Y tú en ese momento en qué estadio estabas? Tengo entendido que son 5 estadios, ¿no? Son 5. Yo ya Ujú. estaba en el cuarto, casi el quinto. O Sí, sea, a mí me dijeron, ya vas a necesitar trasplante, no trasplante, sino ujú, me dijeron diálisis. O diálisis. sea, vas a necesitar diálisis y si me dijeron como en un futuro te vas a trasplantar, porque el trasplante, cuando estás en etapas ya muy avanzadas, es muy difícil que te digan, vamos a empezar tu protocolo de trasplante ya sin que pases en diálisis. Cuando te Ujú. detectan en etapas más tempranas, se puede llegar a hacer algo que se llama trasplante anticipado, que es que te trasplantan sin que llegues a diálisis o hemodiálisis. Ah, ok. Pero Ujú. como ya en los últimos estadios ya estás muy intoxicado, eh, tu cuerpo no está preparado para el trasplante, ¿no? O sea, no es conveniente. Entonces necesitas tener como este proceso de desintoxicación, pasar por la diálisis y ya posteriormente que estés estable, ya ver lo del El trasplante. trasplante. Uh-huh. Ah, ok. Y bueno, tengo entendido que ustedes les tienen muy controlada el agua, ¿no? Sí, cuando no orinamos. No, no Sí, porque hay pacientes que, por ejemplo, en diálisis peritoneal, los pacientes tienden a orinar un poco más que las personas que estábamos o que estamos en hemodiálisis. Ujú. Pero sí, porque como no haces pipí, pues todo lo que bebes de agua y Se además, retiene, ¿no? sí, se retiene el líquido. Además, tú sabes, todo lo que comes tiene agua, Sí. ¿no? Todo, todo. Entonces, por ejemplo, frutas, verduras, sopas, ¿no? Todo eso también te empieza a cargar de líquido. Entonces, pues, entre más líquido bebas, más líquido se te queda dentro y se te puede ir a los pulmones, al corazón, te empiezas a hinchar de partes del cuerpo, a veces de la cara, de los pies, de las manos, del estómago. Entonces sí hay que tener cuidado con los líquidos. Con los líquidos. Uh-huh. ¿Y tú ya no tomabas nada de agua ya en la última etapa o sí? Sí tomaba, pero yo tenía permitido medio litro al día. Yo podía subir entre kilo y medio entre sesión y sesión de hemodiálisis y mis hemodiálisis eran lunes, miércoles y viernes. Ujú. Entonces, en los días que menos podía tomar agua era fin de semana, porque eran más días sin hemodiálisis, Sí. entonces tenía que controlar más mis líquidos. Es difícil, la verdad es que es muy difícil y muy pocas personas logran como que llegar nada más con 1 kilo, ¿no? Con medio kilo, Sí. porque es muy complicado, más en temporadas de calor. Sí. Sí, entonces es complicado, la verdad. Yo muy pocas veces llegué así a lograr llegar con medio kilo, así, pues muy complicado. Y, por ejemplo, tengo entendido que la hemodiálisis es muy costosa si es Sí, de forma privada, ¿no? sí, 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 sí. Hay precios también, ¿no? Ahora ya están habiendo como opciones un poco más baratas,
en clínicas privadas, pero sí sigue siendo un costo elevado. O sea, ponle tú que vaya de los 1,500 hasta los 3,500 Por sesión. por sesión. Entonces necesitas idealmente 3 hemodiálisis, pero te pueden dar incluso 2 hemodiálisis a la semana y aún así el costo al mes pues sí es elevado. Entonces, ¿crees que las personas que, por ejemplo, no tienen seguro, sí pueden como, pues sí, pueden fallecer de esto, ¿no? Porque pues necesitan la hemodiálisis a fuerzas, ¿no? Totalmente, sí, porque bueno, yo he conocido casos de personas que se hacen la hemodiálisis una semana sí, una semana no, porque costearlo pues es difícil. Y también poder tener el seguro es complicado, por ejemplo, si no tienes familiares que te aseguren y con la enfermedad renal no puedes trabajar, es complicado que puedas acceder al seguro, ¿no? Y también, por ejemplo, en el INSABI, no sé cómo se llama ahora, si sigue siendo el INSABI. Que es el seguro popular, ¿no? ¿El nuevo? Sí. El seguro popular, no hay mucho cupo tampoco para hemodiálisis. Entonces, la verdad es que lo ideal es que cuentes con seguro, para que puedas costear la enfermedad. Ok. Sí. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen ustedes prohibidos? Tengo entendido que son los que tienen mucho potasio y sodio, ¿no? Y fósforo también. Depende mucho, es que es complejo. Tú lo sabes que cada paciente es totalmente diferente, ¿no? Así es. Y decir, o sea, hay una tabla de alimentos prohibidos y permitidos para pacientes renales. Altos en potasio, altos en fósforo, o lo que te digo, ¿no? O sea, alimentos que tengan mucha agua, por ejemplo, la sandía, el melón, pues tienden a tener muchísima más agua que otras frutas, ¿no? Pero sí depende de cada paciente, la dieta debe de ser personalizada. A mí de repente me escriben y me dicen, oye, mándame foto de tu plan alimenticio, ¿no? Y yo, por ejemplo, en hemodiálisis llevé dieta vegetariana mucho tiempo y como no consumía, por ejemplo, el potasio que aporta la carne, podía comer frutas y verduras que tenían un poco más de potasio. No diario, pero sí, por ejemplo, 2 veces a la semana, ¿no? Porque mi potasio estaba muy bien. Pero, por ejemplo, yo siempre tuve problemas con el fósforo, entonces mi dieta tenía que ser muy baja en fósforo, tenía que tomar quelantes de fósforo, o sea, y hay pacientes que nunca han tenido problema con el fósforo, pero tienen el potasio muy alto, o sea... Sí, todo depende del paciente, ¿no? Del paciente, sus parámetros que maneje. Sí, totalmente. Y bueno, ¿tú qué crees que sea lo más complicado de padecer esta enfermedad? Creo que depender de una máquina para vivir, porque cuando tú estás en la diálisis o en la hemodiálisis, toda tu vida, toda gira en torno a tus horarios de la diálisis o la hemodiálisis. Toda tu vida tiene que estar planeada o sea, no sé, por ejemplo, yo, por ejemplo, que iba los viernes a la hemodiálisis. Si había una fiesta en viernes, como yo salía, pone tú, 8:30 a más tardar del hospital, yo no aseguraba, ¿no?, que pudiera ir a la fiesta, porque no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal. Sí. O, por ejemplo, saliendo de la universidad, mis compañeros iban a comer o iban, no sé, a algún lado, ¿no?, a platicar, y yo no podía ir porque necesitaba irme a la hemodiálisis, porque yo tenía que estar 3:30 en el hospital para esperar la hemodiálisis. Los viajes, por ejemplo, es complicado planear un viaje, buscar una hemodiálisis al lugar a donde vas a viajar, tenerlo en el presupuesto. Entonces muchas veces optas como por no viajar, ¿no? Entonces toda tu vida gira en torno a tus horarios de hemodiálisis, en cómo te sientes después de la hemodiálisis o de la diálisis. Por ejemplo, los pacientes que se conectan toda la noche a la máquina de diálisis peritoneal, pues también, ¿no? No puedes salir de fiesta, o si sales de fiesta, por ahí me contaba, ¿no? Dejas todo preparado para llegarte a conectar, aunque llegues muy cansado, pues tienes que hacer como todo el ritual de limpieza, lavarte las manos, preparar las cosas, conectarte, prepararte para dormir con la máquina de diálisis. Siento que eso es lo más complicado porque aumenta mucha carga emocional. Sientes que primero no te sientes libre, sientes que, o sea, que no puedes planear nada,
E incluso la gente te deja de invitar a muchas cosas porque saben que ya no vas a ir, ¿no? Entonces ya, ya, pues ¿para qué te decimos? Si ya sabemos que no vas a, Poder ir, ¿no? poder ir. Ajá. Sí. Como que verte conectado también en la máquina. Me han contado, por ejemplo, pacientes que cuando se conectan a la máquina de hemodiálisis, que ven que la sangre sale, muchos tienen la sensación de que les están robando algo, ¿no? O sea, que como que los están drenando, no sé. Sí. Entonces también como que esta situación de verte conectado a la máquina, que dependas de una máquina para vivir, Es lo más es complicado, lo ¿no? más complicado, sí. Ok. Y bueno, esa es una pregunta un poquito más personal. Ajá. ¿Tú de dónde sacaste la fortaleza para poder lidiar con todo esto? Pues es que ¿O durante el camino lo fuiste aprendiendo? sí, durante el camino lo vas aprendiendo. Yo la verdad es que muy sinceramente a mí me daba mucho miedo morirme. Entonces yo decía, bueno, si tengo que hacer esto para no morirme, pues prefiero hacer esto, ¿no? Y yo siempre lo he dicho porque me dicen, es que eres muy valiente. No, no es cierto. O sea, yo soy muy miedosa en la vida en general, con todo, ¿no? Sí. Me da miedo, por ejemplo, las albercas, como meterme a las albercas, me da miedo un poco las alturas, la oscuridad, o sea, como todas esas cosas, me da mucho miedo los piquetes, los hospitales, como que todo eso siempre me ha dado mucho miedo. Pero cuando ves, o sea, como que ya te enfrentas a que hay una gran posibilidad de que te puedes morir, o sea, como que te haces consciente de la muerte, porque a esa edad, como 17, 18 años, no somos conscientes de que cualquiera se puede morir, ¿no? Y en cualquier momento. Pero cuando tienes un diagnóstico en donde la muerte está como una posibilidad súper presente, Sí. pues ya te haces consciente como que, bueno, me puede pasar, ¿no? En cualquier momento. Cuando tienes, por ejemplo, compañeros que empiezan a fallecer y jóvenes, entonces ya dices, o sea, sí puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, como que pones en la balanza, ¿no? Morirme o someterme a que me pongan un catéter. Morirme o ir a mis hemodiálisis todo el tiempo, ¿no? No faltar a la hemodiálisis. Morirme o que me operen, ¿no? Entonces empiezas como que a valorar. Y cuando usamos el miedo como impulso, pues puede funcionar bien, ¿no? El miedo también tiene como función ayudarnos a reaccionar, ¿no? Sí. Entonces, eso, y la verdad es que a mí me educaron con la fe en Dios, yo soy católica y siempre como que me educaron eso, y siento que como que agarrarme de eso también, de que bueno, tener la fe de que todo es parte del plan y que, no sé, que en donde te pongan, tú tienes que estar como al servicio, como a, no sé, o sea, como al servicio de los demás y cómo puedes ayudar en donde te pongan. Siento que eso también me ayudó. Entonces, como hacer esa labor, por ejemplo, de platicar en las salas de espera con los pacientes cuando están deprimidos, aunque tú también estés deprimido, ¿no? O sea, platicar con los pacientes, también siento que eso, como que compartir la desgracia, también te ayuda mucho. Sí, porque te está pasando pues lo mismo que tú, la otra persona, ¿no? Ajá, y te entienden completamente, ¿no? Incluso puedes llegar hasta a bromear de manera como más, o sea, como con un humor más negro, ¿no? Yo tenía un compañero que ya está también trasplantado, que de repente nos mandaba fotos en la pollería que decía riñones 20 pesos, ¿no? Y nos decía, ay, ¿cuántos riñones les llevo, no? O les llevo a todos. Entonces como que ya como que ese humor también te vas como, pues sí, como que se haga más liviana todo este asunto, ¿no? Sí, como que es más ligero de cargar cuando lo compartes con personas que te entienden verdaderamente. Ok. Sí. ¿Y tú alguna vez pensaste que jamás te iban a trasplantar? Sí. ¿Lo llegaste a pensar? Sí, porque poquito antes de que me trasplantaran, unos meses antes, ya me habían dicho que yo tenía muy pocas posibilidades como de encontrar un trasplante, e incluso yo tuve como una plática con mi tía, ¿no? Y yo le decía, es que a lo mejor yo no me trasplanto nunca, ¿no? Y entonces yo llevo mucho tiempo diciendo, cuando me trasplanten voy a hacer esto, cuando me trasplanten voy a hacer el otro. Pero dije, ¿qué tal que nunca me trasplantan? Entonces como que le dije, tengo que cambiar como mi discurso en lo que me trasplantan, ¿no? Y afortunadamente unos meses después llegó el trasplante, pero sí, o sea, sí llegué a pensar que no me iba a trasplantar. Ok. ¿Y tú cómo ves
como la salud de México en cuanto a los pacientes que padecen insuficiencia renal. ¿Piensas que es de buena calidad, es mala o es regular? Mm, Pues es buena y mala. Bueno, porque hay médicos muy buenos, enfermeros muy buenos, con mucha calidad humana, con mucho conocimiento, o sea, que sacan adelante a los pacientes. Pero en cuestión de sector salud, pues la enfermedad renal en primera no es reconocida como discapacidad, no estamos reconocidos como grupo vulnerable, no hay programas para nosotros como para apoyarnos a conseguir un empleo o como apoyos, las campañas de donación de órganos no son suficientemente buenas, hay mucho desabasto de medicamentos, mucho desabasto de material, no se impulsan, por ejemplo, a los médicos a que se hagan trasplantólogos, o sea, hay muy pocas personas que hacen trasplantes en México. O sea, no hay mucha difusión aquí en México. No hay mucha difusión y eso que Guadalajara es el estado número 1 en personas en lista de espera a nivel mundial, o hasta hace unos años lo era. O sea, hay muchos pacientes renales en Guadalajara. Entonces, sí creo que nos hace falta más que salga la información, ¿no? Que más gente se anime a donar, que más gente se anime a como hacer sus chequeos médicos por si tienen algún problema de salud lo puedan atender. Si tienen diabetes o hipertensión, que sepan, porque tú has escuchado, yo creo, mucho la frase de, pues de algo me he de morir, ¿no? Sí. Cuando tienen diabetes o hipertensión, pero lo peor es que no se mueren, ¿no? Se empiezan a quedar ciegos, empiezan con problemas renales, necesitan estar en diálisis o hemodiálisis, se deprimen, dejan de hacer una vida normal, ¿no? Normal entre comillas. Sí. Entonces, siento que también como que esa conciencia de que lo que te puede llegar a pasar, por ejemplo, si no cuidas tu diabetes o tu hipertensión, también es súper importante porque la gente no tiene ni idea de que puedes llegar a tener problema renal por la diabetes. Sí, hay mucha desinformación, siento, y aquí en México más como que a muchas personas no les importa como que qué les puede llegar a pasar después de, porque por ejemplo, como tú lo mencionas, la diabetes, se pueden quedar ciegos, pie diabético, insuficiencia renal, o sea, puede haber muchas enfermedades, pero las personas no lo ven así. Claro. Y ya cuando les va a pasar es cuando dicen, ahora sí, ¿no? Ahora sí me hago caso y así, pero antes de, hay muchas personas que no hacen caso. Totalmente. La verdad. Sí. Sí, pues creo que sí está como muy mal. El tema del sector salud, pues que hace falta más reconocimiento de la enfermedad y como más estrategias para llevarla, ¿no? O sea, como para prevención, para tratamientos y todas estas cosas. Y bueno, tú cuando te dijeron que ibas a ser trasplantada, ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, yo vi tus historias. Ajá. Y te sentía muy emocionada y me sentí muy feliz por ti. Sí, muchas gracias. Pues no me la creía, o sea, al principio no me la creía porque, o sea, esta llamada, la última llamada que me hicieron 13 llamadas antes de que me trasplantaran. Entonces ya imagínate, 13 llamadas que te digan, ¿sabes qué? No, o ¿sabes qué? Te vamos a descartar, o no fuiste compatible, o tal cosa. Sí. Como que ya empiezas a cambiar como el chip con el que vas, ¿no? Entonces ya esta última, y aparte en esta última llamada, pues ya había pasado lo que me habían dicho, ¿no? De que tienen muy pocas posibilidades. Entonces como que yo estaba enfocada, por ejemplo, en buscar más opciones por el sector privado, y entonces pues yo acudí a la llamada porque, pues para no dejarlo pasar, ¿no? Como que bueno, tengo que cumplir, más como que cumplir que con la esperanza de quedarme, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso le dije a un doctor, no me voy a quedar, o sea, ya me la sé, no me voy a quedar, y me fui a mi sesión de hemodiálisis, o sea, como que me fui a hacer yo mis cosas, e incluso iba yo en el coche con mi tía, le dije, no, yo siento en mi corazón que no me voy a quedar, ¿no? Okay. Y entonces, cuando me llama mi doctora, me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí te quedaste. Yo no me lo podía creer, o sea, yo creo que me cayó el 20 hasta que yo lo dije, porque le marqué a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? O sea, pero yo casual de que, ¿sabes qué? Voy para el hospital porque me van a trasplantar. Y mi hermano, ¿cómo crees? Y fue ahí como que yo lo dije, que como que dije, ay,
sí, ¿no? O sea, como que ya es de verdad. Entonces ya como que en el camino y todo, como que iba pensando y decía, o sea, es real como el TikTok, ¿no? Es real, es real. Ajá. Y ya hasta que Sí. me vi con la bata y todo ahí como ya metida, internada, dije, no, pues creo que sí, sí es de verdad, ¿no? Pero no, no me la creía. ¿Y sentiste miedo cuando te iban a trasplantar? ¿O no sentiste más emoción que miedo? Yo creo que sentí más emoción que miedo. O sea, sí tenía miedo porque al final de cuentas es una cirugía, ¿no? Ya sabes, firmas el consentimiento informado y en Sí. los consentimientos informados, la muy gran mayoría de las veces, una de las cosas que dice ahí es muerte, ¿no? El paciente puede fallecer. Entonces, pues siempre hay como el riesgo, aunque sea mínimo, pues siempre existe el riesgo. Pero pues era algo que yo ya esperaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo y estaba yo aparte pasando por una crisis de sed que me dio después de que me dio COVID, no me había podido recuperar, o sea, como que ya me estaba yo quedando con mucho líquido, o sea, había estado complicado, entonces como que decía, ya, o sea, que tenga que ser lo que tenga que ser. Es ahora o nunca, ¿no? Sí, justamente, ¿no? O sea, de que pues ya, estuve esperando esta oportunidad mucho tiempo, pues ya, o sea, lo que sea, pero ya, entonces, incluso el doctor que me dio a firmar me dijo, pero me leyó el consentimiento y me dijo, bueno, pero no creo que nada de esto te importe, ¿no? Y yo no, o sea, voy a Ok, firmar. sí. Sí, entonces, sí, no, estaba tranquila, o sea, sí emocionada, como de que ya, que me lo pongan, pero también como muy tranquila, como de, bueno, ya, o sea, ya pasó lo peor, ¿no? Que era todo el proceso de la hemodiálisis, sentirte mal, no poder tomar agua, O sea, la alimentación, todo la eso. alimentación y todo eso, O sea, sí. como que te relajó todo, ¿no? Te Sí, dijiste ya por sí, fin. sí, justo. Sí, porque fueron 10 años esperando, entonces era como, bueno, ya. O sea, ya se logró, Se ¿no? logró, ok. Ajá. He notado que hablas mucho tú de la muerte. Le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Ma- Es que, ¿Le tienes miedo a lo que hay allá o dejar a tus personas queridas aquí? no, más bien lo que me da miedo, lo que me daba miedo al principio Ujú. era como, o sea, no haber podido lograr como todos los planes, Todo lo que tú querías hacer. todo lo que yo Ah, quería hacer. ya, O sea, yo sí. decía, es que cómo me voy a morir y no he hecho nada. ¿No? O sea, era como mi pendiente, o sea, yo decía, pues si no hice nada, o sea, me la pasé en el relajo, estudiando, ¿no? O sea, y no hice nada, ¿cómo me voy a morir sin haber hecho nada? No, no viajé, no conocí, como que no hice muchas cosas, ¿no? Entonces, ese era como El miedo. mi miedo, ¿no? Porque yo, o sea, como que yo tengo fe de que después de la muerte en algún momento me voy a reunir con mis seres amados, ¿no? O Sí, sea, desde mis creencias, sí. así es. Pero como que yo decía, dejar este mundo sin haber hecho todo lo que yo tenía planeado, no. Eso era lo que te Eso era lo que causaba, me te angustiaba. angustiaba. Sí, Ah, ok. sí. Y ahorita, ¿cómo te sientes con tu nuevo riñón? Pues me siento bien. Sí. Tuve problemas, te digo, con los medicamentos que a veces no tienen buena calidad, te cambian mucho la marca y hay personas a las que una marca les cae muy bien, a otros que les cae mal. Entonces, como que las semanas pasadas tuve ahí como un ligero problemilla con un medicamento que me cambiaron de marca, pero es que te puedo decir que saliendo del quirófano tú sientes la diferencia. O sea, te sientes con energía, aunque estés todo destruido por la cirugía, cansado y todo, tú despiertas y te sientes con energía, como que quisieras comerte al mundo, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí. súper diferente. Y con la enfermedad renal normalmente todo el tiempo te sientes cansado, haces tus cosas, o sea, yo por ejemplo iba a la escuela, no sé, vendía dulces en la universidad, vendía cosas aquí, y como que siempre estaba en movimiento, pero todo el tiempo yo estaba cansada. Y entonces ahora no, o sea, ahora incluso mi cuerpo ya no aguanta y yo quiero seguir haciendo cosas, o sea, como que sigo teniendo energía, pero mi cuerpo es como ya, o sea, necesitas descansar también. Entonces sí es un cambio. Y tomar agua, o sea, yo te puedo decir que tomar agua es, o sea, mucha gente que puede tomar agua, No tomo. no toma, Sí. ¿no? Pero tú, o sea, que después de, no sé, 6 7 años que yo tenía que controlar mis líquidos y todo, ahora tomar agua, o sea, te sabe a gloria el agua, ¿no? Sí, sí, bueno, sí me ha tocado muchos Sí, pacientes que les pregunto, ¿cuánta agua consumen en el día? Y dicen, no, pues menos de un vaso al día. Y por sí, refresco, refresco. Y pues sí dices, o sea,
tu organismo es tu templo, ¿no? Porque Sí, lo destruyes con refresco todos los días, ¿no? Y totalmente. bueno, ya puedes tomar el agua que tú quieras. Bueno, lo normal son 2 litros, ¿no? Al Lo día. normal son 2 litros, a mí me recomendaron 3 litros. 3 litros. 3 litros al día, sí. Ok. ¿Y de alimentos ya puedes comer lo que sea o todavía no? De alimentos, lo único que tengo prohibido, entre comillas, es la toronja, la uva roja, y creo que ya, porque esas dos frutas inhiben Medicamento. el medicamento, ajá, los inmunosupresores. Ujú. De ahí en fuera, pues obviamente una dieta balanceada, ¿no? Como cualquier persona médicamente sana, una dieta balanceada, puedes comer de todo un poco, con medidas. Después del trasplante, los primeros meses, pues sí hay que ser un poco más cuidadosos con comer en la calle o como comer cosas crudas porque pueden tener alguna bacteria, y como tienes la inmunosupresión, te bajan Tus niveles. tus niveles de defensas, pues puedes ser propenso a muchas infecciones. Entonces también hay que tener como cuidado con eso. Los primeros 3 meses saliendo yo del hospital, todo tenía que estar cocinado, incluso el pan, ¿no? Me lo pasaban por fuego, lo calentaban, todas las frutas eran cocidas, o sea, todo tenía que estar cocinado. Y ya con el paso de los meses, pues ya te vas relajando un poquito más, ya puedes comer frutas crudas, obviamente con cáscara, le quitas la cáscara, los lavas bien, ¿no? O sea, sí tienes que ser un poco más cuidadoso, por ejemplo, comer en la calle, comer cosas que no estén lavadas, ¿no? Como te digo, eres más propenso a infecciones, Infecciones. entonces sí hay que ser más cuidadoso con eso. Ok. Y bueno, ¿tú qué le dirías a todas las personas pues, que están empezando con esa enfermedad, que los van a trasplantar, que están en lista de espera? ¿Qué les dirías a todos Pues ellos? yo les diría primero que busquen apoyo psicológico, porque a veces pensamos que, o sea, por ejemplo aquí en México, te ve el nefrólogo y ya, ¿no? Nada más. Nunca te mandan a nutrición, nunca te mandan a psicología. Y entonces, como que tener una enfermedad crónica, siento yo que se necesita mucho la atención integral. Porque Te digo, es una pérdida, ¿no? es un duelo Sí. de, claro, pierdes la salud que tú pensabas que tenías, ¿no? Ujú. Y pues sí vives un duelo y te digo, la carga emocional, por ejemplo, de verte que toda tu vida empieza a cambiar, que te empiezan a prohibir alimentos, que tienes que pasar mucho tiempo en hospitales, en consultas, que te tienen que hacer estudios, recibir malas noticias, y todo eso. Y pues que busquen terapia, apoyo psicológico y que busquen atención de nutrición también, porque muchas veces cuando te diagnostican dices, pues ya, o sea, voy a comer lo que se me pegue la gana, porque al fin ya me diagnosticaron, ya tengo esto, ¿no? Me ha tocado mucha gente que decía, es que yo era deportista, yo hacía ejercicio, yo comía bien, yo me cuidaba y me diagnosticaron con esto, pues ya para qué vale la pena cuidarme, Sí. ¿no? Pero la alimentación es crucial para que, primero, te sientas mucho mejor, porque cuando no cuidas la alimentación, tus niveles de toxina pueden empezar a subir y eso puede provocar que te sientas mal, te sientas fatigado, te sientas con náuseas, asco, poca hambre, con dolores de cabeza, como pesado, incómodo, ¿no? Y la nutrición nos ayuda como mucho pues estar bien también, ¿no? Que tengas una diálisis más exitosa, que se pueda depurar mejor tus toxinas del cuerpo, que te sientas con un poco más de energía y que llegues en buenas condiciones al momento de tu trasplante también. Ok. Y bueno, ¿algo más que tú quieras agregar? ¿Qué quieras decir? Es, uh, pues que busquen red de apoyo en otros pacientes. A veces como que los pacientes somos muy recelosos con nuestros procesos que estamos viviendo, ¿no? Pero ahora ya hay mucha gente que está como muy dispuesta, ¿no? Hay muchos creadores de contenido ahorita con los que te puedes acercar, pues que busquen red de apoyo con otros pacientes también y que se agarren de lo que sea que crean, ¿no? Que se aferren súper duro a lo que sea que crean Sí. para que puedan salir a flote. Ok. Bueno, no es lo mismo, bueno, yo siempre he pensado, he tenido la creencia que no es lo mismo morir a la edad de 80 años en tu cama Sí. y no sufrir, a tener una enfermedad que puede durar mucho tiempo y eso es lo que las personas no entienden a veces, ¿no? Así como Sí. de, o sea, yo preferiría morir
en mi cama que en un hospital y estar así, ¿no? Sí. Pero siento que en México pues sí falta mucha esta cultura, ¿no? Pues sí, este impulso a todas las enfermedades que hay aquí en México, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo pensé que íbamos a aprender con el COVID, ¿no? Todo este proceso de que las personas que fallecieron de COVID, pues tú no te podías despedir de ellos, ¿no? Morían adentro en un hospital solos y no teníamos la oportunidad de velarlos, de despedirlos, ¿no? Y todo este ritual de la velación o de pues sí, como de ese proceso de los homenajes y todo, es como mucho para los que nos quedamos aquí, ¿no? Sí. Y no tener esta oportunidad de despedir a tu ser querido, pues también es un shock impresionante, ¿no? Entonces yo pensaría que como que eso nos podría haber servido de lección, pero realmente no. realmente no, creo que no. Entonces, pues sí, te digo, no, siempre dicen de algo me he de morir, pero ni te mueres, o sea, sufres un montón antes y no solo, o sea, yo siempre pienso que tienes que pensar en la persona que te cuida, porque Sí. no, dices, bueno, ya, sí, déjenme aquí en el hospital, pero tu familiar tiene que estar ahí, muchas veces tiene que dormir en el suelo o en una silla, ¿no? Ahí al lado de ti en el hospital, se tiene que desmadrugar para llevarte Pues sí, al hospital, ¿no? al hospital, estar ahí, si te sientes mal, ¿no? O sea, toda esa cosa, aguantar tu mal humor, porque también te pones de mal humor y es entendible porque estás con una carga emocional enorme, ¿no? Tú ponerte de mal humor, que contestes mal, que no quieras comer o que lo que te preparan de comer no lo quieras, ¿no? Es como que un montón de cosas también tu familiar o la persona que te cuida pues vive todo eso, ¿no? Sí, entonces también sufre por ti, ¿no? sí, totalmente. Entonces como que pensar también, ¿no? De que todo tu entorno va a sufrir junto Sí. contigo con la enfermedad. Bueno, para finalizar, pues me gustaría agradecerte que vinieras hasta acá, que está un poco Sí. lejos. Para mí, pues eres una persona, pues una heroína, Muchas una gracias. persona, pues que ha salido adelante de muchas cosas que ha tenido, ¿no? Gracias. Sí. Eh, pues me gustaría que pues, vieran sus videos, si ustedes conocen a alguna persona que padezca esta enfermedad o que se siente mal, que se siente cansada, pues que vean tus videos, que se Sí. apoyen en ti, Sí, y que se animen a donar órganos también. que se vayan a donar órganos, que es muy Sí. importante, ¿no? Tengo entendido que también cuando una persona muere puede donar todos los órganos, ¿no? Sí, sí, si mueres en condiciones específicas para donar, Ujú. pues puedes donar tus órganos, Sí. pero es súper importante que lo platiquen con su familia, porque aquí en México los que toman la decisión de donar, aunque estés registrado, los que toman la última palabra de donar son tus familiares. Entonces también que lo platiques con tu familia para que ellos te ayuden como a cumplir Pues sí, tus últimos tu deseos, voluntad, tu voluntad, claro. ¿no? Sí, Ok. Bueno, espero que la sigan en sus redes sociales. Como muchas gracias. tienes todas las redes sociales, ¿no? Sí, como nefrópata Monse Linares o nefrópata con un guión abajo, en donde sea me pueden encontrar. YouTube, TikTok, Ajá, Instagram. sí, Instagram, Facebook y creo que ya. Ok. Sí. Bueno, hasta aquí sería este video. Ok. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos. Cuídense y bye.